Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más porque nos permites proclamar tu mensaje. Tu Espíritu Santo es el único que nos puede guiar al conocimiento de toda la verdad. El conocimiento humano es limitado, pero tu conocimiento no tiene límites, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo en este momento nos lleve al conocimiento de toda tu verdad, Señor. Que tú tomes control de mi boca, que tú tomes control de mis pensamientos, Señor, para proclamar tu palabra, que penetre como espada de dos filos al corazón de nosotros los seres humanos. No por mis méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Te pedimos estas cosas. Amén. Puede sentarse. Todos sabemos lo que es un molinillo, ¿verdad? ¿Sí? Todos conocen lo que es un molinillo. Es ese pequeño instrumento para hacer el chocolate, ¿verdad? Y es bien delicioso. Los otros días yo compré uno y compramos un chocolate, abuelita, y pusimos la lechita, ¿verdad? Y empecé yo a hacer el chocolatito caliente. Uno de esos días que todavía estaba medio frío y empecé hasta que quedó ese chocolate espumoso. Miren, hasta se me hace agua la boca, déjenme decirles. Sí, delicioso, delicioso. Pero ¿alguna vez han visto ustedes cómo hacen un molinillo? No. ¿Nunca lo han visto? Nunca se me olvida, cuando yo tenía como 7, 8 años, mi papá, en ese entonces vivíamos en Ciudad de México, mi papá nos llevó al parque de Chapultepec. Los que son de Ciudad de México conocen que ese es un tremendo lugar, está el zoológico, hay tantas cosas. Y ahí en ese zoológico hay muchos, en Chapultepec hay muchos vendedores. Uno de los vendedores que estaba allí era una persona indígena. Y déjeme decirle, tenían un tronco de madera, un pedazo así de madera, más o menos así de grueso. Ese pedazo de madera con un par de hilitos y unas herramientas básicas, rudimentarias, y con sus pies empezó a girar el tronco de madera. Y de repente le metía esas pequeñas herramientas y empezaba a salir la madera. De un tronco que no tenía forma, de un pedazo de madera que no tenía ninguna forma alguna. Y empezó a quitarle pedazos y pedazos y le daba vueltas a aquello y aquello dando vueltas a una gran velocidad, y él metía sus herramientas con sus manos y hacía girar aquello con sus pies de una manera tan rápida que salía hasta humo. Y de repente, de un pedazo de madera sin forma, creó un molinillo. Y yo me quedé impresionado y nunca se me ha olvidado aquella imagen de esa persona indígena moviendo con sus pies aquel pedazo de madera sin forma tan rápido, hasta que quedó aquel molinillo. Y esto es lo más curioso, de repente se lo da a mi madre. Ese molinillo lo tuvimos por años. Yo me pregunto, a lo mejor todavía está ahí en la cocina, en algún lugar, porque ese molinillo se lo entregó aquel hombre a mi mamá y mi papá se lo compró. Pero fue impresionante cómo de la nada construyó algo tan útil como un molinillo para hacer chocolate. La palabra de Dios nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que Dios flotaba sobre las aguas, sobre la oscuridad. El original hebreo dice que Dios se movía sobre el caos. ¿Cuál caos? Bueno, hay muchos profesores de teología que piensan que ese caos del que habla fue precisamente la caída de todos los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Fue precisamente ese caos que quedó después de que 2/3 partes de los ángeles decidieron seguir a Lucifer y decidieron rebelarse en contra de Dios porque querían ser superiores a Dios. Y aquel universo quedó oscuro,
aquel universo quedó sin sentido, aquel universo quedó sin dirección, aquel universo quedó en un caos entero, en un caos completo. Y dice la palabra del Señor que aún en medio del caos el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu eterno de Dios estaba presente. El Espíritu de Dios estaba en ese momento listo para transformar el caos en algo nuevo. Así como aquel hombre empezó a hacer aquel molinillo de aquel tronco sin forma, aquel tronco sin sentido, aquel tronco lleno de pedazos no pulidos, aquel tronco así sin forma de repente se convierte en un molinillo. Asimismo Dios se movía sobre el caos para traer orden, para hacer algo nuevo, para hacer una nueva creación, para hacer un nuevo universo. La semana pasada, el día lunes, si mal no recuerdo, fuimos a el memorial del 9/11. Y déjeme decirle que es impresionante. Le preguntaba a Sandy qué sientes y me decía tristeza. Hicieron, donde estaban los 2 edificios, hicieron 2 fuentes. Y las fuentes son unos agujeros en sí. Pero no solamente está eso, esas fuentes impresionantes, y están todos los nombres de todas las personas que murieron alrededor de los 2 memoriales. Me parece que más de 8,000 nombres. No solamente eso, sino que ahora hay un edificio que está tan alto que las nubes lo cubrían. Del caos se creó ahora algo nuevo. De la desolación se crearon ahora un edificio y 2 grandes memoriales y un museo enorme que sí nos hacen recordar del caos, pero que ahora nos hacen ver algo nuevo. Mis hermanos y mis hermanas, Dios es especialista en crear algo nuevo del caos. Dios es especialista en tomar nuestras vidas caóticas, a veces destruidas, a veces removidas por el pecado, por nuestras malas decisiones, o simplemente porque definitivamente pasamos por un momento difícil, situaciones difíciles, enfermedades, diferentes situaciones, y Dios de ese caos crea algo nuevo. Dios de ese caos nos saca y nos hace ser nuevas creaciones, nuevas criaturas, nos lleva hacia una nueva dirección, nos lleva hacia un nuevo sentido, nos lleva hacia una nueva vida, porque la palabra de Dios dice que el que está en Cristo nueva criatura es, porque Dios hace todo nuevo. Dios se mueve en medio de nuestras caóticas vidas, ve nuestro dolor, ve nuestra falta de sentido, ve nuestra falta de dirección, ve nuestro caminar erróneo, y aún en medio de esa situación Dios está presente. Dios está al lado de nosotros, Dios camina con nosotros, aún en nuestros momentos más oscuros, Dios está allí. Dios está allí, mis hermanos, así, y mis hermanas, así como lo estuvo en el principio de la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía, y el universo estaba en caos. Y asimismo, nuestras vidas muchas veces quedan vacías, quedan caóticas, como el universo estaba en ese momento en particular. Y Dios es especialista en crear algo nuevo de lo que está destruido. Los seres humanos somos especialistas en hacer leña del árbol caído.
Si a ustedes les gusta el fútbol, yo sé que muchos ahora estamos emocionadísimos porque estamos viendo el Mundial de Fútbol. Pero ¿cuántas veces no oímos a los comentaristas de fútbol que hacen leña del equipo que perdió? Pero que si hubiera hecho esto, todos se convierten en expertos en ese momento, en entrenadores. Si hubieran hecho esto, y si yo siempre digo, si mi abuelita hubiera tenido ruedas, hubiera sido bicicleta. Pero todos esos comentaristas empiezan a criticar y a hacer leña del árbol caído. Los seres humanos somos especialistas en hacer leña del árbol caído. Somos criticones muchas veces. Juzgamos y empezamos a hacer leña del que cayó. Pero mis hermanos y mis hermanas, gloria a Dios que Dios no es así. Dios ve al árbol caído y lo levanta y lo convierte en un árbol más frondoso aún. Dios ve lo que está destruido, lo que está corrompido inclusive, y lo levanta y lo hace en una nueva creación. Si usted, mi hermano y mi hermana, pasa por momentos difíciles y siente que está en un caos profundo, Dios es el especialista que en ese momento quiere hacer algo nuevo con usted. En ese momento Dios quiere construir de nuevo y quiere hacerlo más fuerte aún de lo que usted ha sido y de lo que usted ha caminado. Dios quiere hacer una nueva creación, un nuevo universo en su vida, un nuevo caminar, un nuevo sentir. Quiere hacer una nueva dirección en su vida. Así como lo hizo en el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra del caos, de la nada, de lo que no servía, de lo que había sido destruido, de lo que había sido derrotado, de lo que había sido una rebelión en contra de Dios. De eso Dios creó algo nuevo. De eso muchas veces en nuestras vidas hay mucho. De esas destrucciones, ese caos. Y muchas veces ese caos lo causamos nosotros. Metemos la pata, hacemos cosas que no debimos de haber hecho. No escuchamos consejo, no escuchamos lo que nos dijeron. Y caemos en un caos eterno, profundo. Déjeme decirle, en ese caos Dios está presente. En ese caos Dios está presente y quiere hacer algo nuevo con usted. Quiere hacer algo nuevo como esa nueva creación. Dice la palabra del Señor que entonces empezó a separar la luz de las tinieblas y creó el día y la noche y creó todo ese universo, creó todas las estrellas, creó la luna, creó el sol. El jueves pasado fuimos al Museo de Ciencia en Nueva York y es impresionante ver una estructura que tienen ahí. Tienen una bola gigantesca que representa al sol. Y luego de repente se ve una bolita así, la tierra. La tierra. Pero en esa tierra Dios creó vida. Dios creó animales. Dios creó algo bello. Dios nos dio inteligencia. Dice la palabra del Señor que en el sexto día nos creó a nosotros los seres humanos a su imagen y semejanza. Dios nos creó a esa imagen y semejanza que se une y se conecta con Dios a través de nuestro espíritu. Cuando estamos orando, cuando estamos pidiéndole a Dios, cuando estamos alabando a Dios, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos predicando, cuando estamos aprendiendo, cuando estamos en esos momentos en los cuales queremos buscar de Dios, en ese momento esa esencia divina con la cual Dios nos creó a usted y a mí, a su imagen y semejanza, esa esencia divina se conecta con Dios y entonces podemos decir, Dios está presente aquí. Y Dios está presente aquí. Es en esos momentos que podemos ver que Dios puede crear algo nuevo de la nada. Puede crear hombres y mujeres a su imagen y semejanza. Puede crearnos nuevos, pulidos. Puede crearnos en un instrumento nuevo que Él quiere utilizar para su honra y para su gloria. Dios no nos desecha, Dios nos toma y nos hace de nuevo. Nos construye de nuevo. Nos hace ser instrumentos en sus manos.
Cuando estábamos derrotados, Dios nos dice, eres más que vencedor ahora, a través de Jesucristo. Dios tiene ese poder, mi hermano, mi hermana. Si usted en este momento se siente derrotado, se siente caótico, se siente como que todo el mundo le ha caído encima, mi hermano, mi hermana, quiero decirle que hay esperanza, porque ese Dios que nos creó a su imagen y semejanza quiere tomarlo en sus manos, quiere reconstruir todo, quiere hacerlo nuevo, quiere hacerlo especial de nuevo y quiere decirle, hijo, hija, con amor eterno yo te he amado. Y yo me he acordado de ti y te quiero crear de nuevo, te quiero hacer de nuevo, te quiero hacer un instrumento fino, un instrumento renovado, un instrumento nuevo, un instrumento con brillo. Carlos y yo tenemos una tarea. ¿Usted ve esa cruz? Esa cruz es de bronce. Si esa cruz le ponemos brazo y algunos químicos, esa cruz se hace dorada. Pero ha estado tanto tiempo por allí rodando que ahora está oscura. Pero Carlos y yo tenemos una misión y queremos pulirla. Queremos sacarle el brillo. Queremos renovarla. Y va a ver cómo va a quedar cuando la limpiemos. Así queda su vida cuando Dios la hace de nuevo. Empieza a brillar. No solamente para usted, pero brilla para los demás. No solamente produce una luz que lo hace sentir nuevo, sino hay una luz que resplandece y que la gente se pregunta, ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te sonríes aún en medio de los momentos difíciles? ¿Por qué estás tan diferente? Hay algo nuevo en ti, hay algo diferente. Y es que es la mano de Dios que nos hace de nuevo. Es la mano de Dios que nos pule, nos transforma y nos hace ser nuevas criaturas de acuerdo a lo que dice su escritura. Mis hermanos y mis hermanas, Dios quiere hacer algo nuevo con nuestras vidas. Dios quiere hacer algo nuevo con su iglesia. Dios quiere hacer algo nuevo con nuestras familias. Dios quiere hacer algo nuevo con lo que está caído, lo que está oscuro, lo que está sin pulir. Dios lo quiere hacer nuevo, porque en el principio Dios se movía sobre el caos y se sigue hoy moviendo en ese caos que muchas veces hay en nuestras vidas. Quiero pasar a esa parte que dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y esa parte dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza en varios sentidos. Los teólogos debaten mucho en esto. Los estudiosos de todo esto de la Escritura tienen un debate muy grande en cuanto al significado de qué quiere decir a su imagen y semejanza. Y obviamente todos concuerdan de que no es una imagen ni semejanza física, porque la palabra de Dios dice que Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces todos los teólogos están de acuerdo en eso. No es una similaridad física, no quiere decir que Dios sea como nosotros. Dios es Dios y Dios es mucho más grande y poderoso que cualquier forma que usted y yo podamos crear acerca de Dios. Por eso es que Dios está en contra de la idolatría, porque por más que usted se quiera acercar a Dios, no vamos a poder llegar a crear una imagen que represente a Dios, porque Dios es Dios. Dios es luz, Dios es vida, Dios es realidad, Dios es algo nuevo, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Dios es Dios. No lo podemos poner en una caja y decir Dios siempre va a ser así, porque Dios es Dios. Jesús les dio una lección a los fariseos y les dijo, un hombre
iba de camino y de repente unos maleantes lo asaltaron y quedó tirado en el camino. Y pasó un sacerdote, y pasó un levita, y pasó un samaritano, y ese samaritano se detuvo y lo ayudó. Ahora, nosotros hemos escuchado tanto esa historia que no nos da a veces mucho sentido. Pero si usted hubiera sido un judío en el primer siglo, eso hubiera tenido un impacto grandioso en usted. Primero, los judíos y los samaritanos se odiaban a muerte. No se querían. Lo más lógico hubiera sido que el samaritano le hubiera echado un zapateado encima al que estaba tirado en el camino para acabarlo de matar. Eso hubiera sido lo normal. Nadie se hubiera sorprendido de eso, porque eso hubiera sido lo normal. Que le hubiera dado 3, 4 patadas, termina, acabarlo de una vez. Eso hubiera sido lo que todo mundo hubiera estado esperando. ¿Por qué? Por ese odio que había entre esas dos razas. Un odio tan grande que en lugar de pasar por el territorio samaritano, preferían ir a darle la vuelta. Aun cuando tardaran más en moverse de Galilea a Judea, porque no querían pasar por Samaria, porque esos samaritanos son unos herejes, son unos perdidos, son unos terribles, son unos infieles, no están de acuerdo a la ley de Dios. Y por eso no pasaban los samaritanos y los judíos por sus territorios. Se odiaban profundamente. Entonces, cuando Jesús da la historia, nos muestra lo que Dios es. Que aún en lo que parece imposible, Dios lo hace posible. ¿Qué dice la palabra de Dios? El hombre fue movido a misericordia, aquel samaritano, y curó las heridas del que estaba tirado. Y lo llevó a un hostel para que lo cuidaran y curaran sus heridas. Eso lo hubiera hecho uno de los que eran judíos, pero no un samaritano. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios es Dios y a Dios no le podemos poner límites. Dios se mueve como Dios quiere. Y la palabra del Señor nos dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, mis hermanos y mis hermanas. Y todos los teólogos, o la mayoría de los teólogos, concuerdan que esta imagen y semejanza quiere decir espiritualmente e intelectualmente. Dios creó todos los animales, Dios creó los peces, Dios creó las plantas. Pero los animales, nosotros tenemos ahora 2 perros, ya no tenemos solamente uno, sino ahora tenemos 2, son exactamente iguales. Uno se llama Oreo y otro se llama Ori, que ustedes lo conocen. Estos 2 perritos, nosotros decimos son muy inteligentes, porque le hablamos por su nombre y vienen. Pero en realidad los animales se mueven por instinto. ¿Por qué creen que vienen cuando les hablamos? Porque piensan que les vamos a dar de comer. Entonces los animales reaccionan ante un impulso, un estímulo. Por allá en principios del siglo XX había un famoso científico, se llamaba Pavlov. Pavlov inventó un sistema bien interesante. Él tenía un perrito y cada que le iba a dar de comer, él sonaba una campana. Entonces eso lo estuvo haciendo por muchas semanas. Sonaba una campana y le daba de comer al perro. Llegó un punto en que cada vez que él sonaba la campana, el perrito empezaba, porque le daba hambre. Entonces él podía sonar la campana 3 o 4 veces y el perrito empezaba a salivar y a tener hambre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque cada que él sonaba la campana le daba comida. Entonces, ¿con qué asociaba el perro a la campana? Con la comida. Entonces los animales así son. Los animales asocian ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos gatos también. Ahí tenemos un arca de Noé en la casa. Hasta un zorrillo le estuvimos dando de comer un tiempo, déjeme decirle. Pero déjeme decirle,
Los gatos, cada que levantamos una lata de comida de gatos, y usted sabe que cuando la abre se oye pop, los gatos vienen corriendo, porque saben que ya está la comida. Entonces a veces estoy preparando comida y de repente abro una lata de vegetales y saco y hago pop. ¿Sabe qué pasa en ese momento? Los gatos vienen. Y no hay nada de comida de gatos, son vegetales, pero cuando ellos asocian el pop a su comida. Entonces, los animales fueron creados con ese instinto, Dios los creó así, pero nosotros los seres humanos, Dios nos creó con intelecto, con pensamiento, con elección, nos creó para hacer el bien y en un momento dado nosotros escogimos hacer el mal también. Entonces los seres humanos fuimos creados de manera diferente a la imagen y semejanza de Dios. Pero hay una esencia espiritual que nos conecta con Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado o ha tenido una experiencia en la cual usted está orando y siente que aquello está lleno de Dios. Porque es en ese momento en que usted y yo nos unimos a esa conexión que tenemos con Dios. Y déjeme decirle que esa conexión jamás se va de ningún ser humano. Por más malo que sea, esa conexión queda allí. Hay personas que toda su vida han sido terriblemente malas y de repente tienen esa experiencia donde se conectan con Dios. Una cosa más, por eso es que la violencia doméstica y todo lo que hace que hagamos mal a otros. Cuando hacemos mal a otros, estamos haciéndole mal a la imagen y semejanza de Dios. Cuando chismeamos acerca de alguien, estamos chismeando en contra de la imagen y semejanza de Dios. Cuando usted dice, ay, soy un bueno para nada, usted está diciendo que es un bueno para nada el que lo creó a su imagen y semejanza. La violencia doméstica, que es atacar a otro, hacerle bullying, destruir la autoestima de otra persona, usted está haciéndole eso a la imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó para tener vida y vida en abundancia. Dios nos creó para hacer algo nuevo con cada uno de nosotros. Dios nos creó para crear algo que brilla, que resplandece, que ilumina la creación, que ilumina a los demás, que ilumina a los que le rodean, que ilumina a los que giran alrededor de cada uno de nosotros, que todos somos capaces de tener una luz nueva, que los demás van a querer tener esa luz también. Mis hermanos y mis hermanas, Dios quiere hacer algo nuevo con usted y conmigo. Dios quiere crear algo nuevo del caos en nuestras vidas. Y no necesariamente tenemos que tener un caos terrible. Algunos de nosotros hemos pasado por caos grande en nuestras vidas. Otros hemos pasado por un caos menos profundo. Pero déjeme decirle, el caos muchas veces viene a nuestras vidas. Pero depende de nosotros si dejamos que ese caos nos destruya o nos dé vida, nueva creación, nueva luz a cada uno de nosotros. Y Dios quiere hacer eso con usted. Dios quiere construir esa torre que ahora resplandece en el centro del World Trade Center en Nueva York, que está hasta lo alto y que las nubes cubren esa torre maravillosa y que hay luz y hay luces que iluminan aquella torre que fue erigida de las cenizas, que fue erigida de la nada, de la destrucción, del caos, de la muerte, de la tristeza, de la oscuridad. Pero déjeme decirle, hay algo más que a mí me sorprendió más todavía en esa parte del World Trade Center. Hay una iglesia a media cuadra de las torres. Esa iglesia se llama Trinity. Esa iglesia episcopal. Esa iglesia
es la primera iglesia que fue erigida en Nueva York. La primera iglesia episcopal, dice ahí. Primera iglesia episcopal que fue erigida en Nueva York. En esa iglesia, George Washington tomó posesión de su primera presidencia. Lo oraron por él cuando él aceptó ser presidente de Estados Unidos, ahí en esa iglesia. Hay un cementerio alrededor. Cementerio de losas viejas desde si mal no recuerdo, 1600 y algo. 1600, 1700 y fracción, que todas esas tumbas están allí. Curiosamente, Trinity, la iglesia, ha pasado por 3 grandes desastres. Número 1, un gran fuego que hubo en Nueva York y la iglesia no se quemó. Todo se quemó, menos la iglesia. Segunda cosa, pasó por la guerra de independencia. La segunda cosa, la independencia de Estados Unidos, destruyeron mucho, menos la iglesia. Y pasó la tercera cosa, Trinity, fíjese qué interesante, y hoy es domingo de la Trinidad, por cierto. La tercera cosa pasó por 9/11 y todo se destruyó alrededor, menos la iglesia. La Escritura dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra usted, porque Dios es especialista en hacer algo nuevo de lo que está destruido. Dios es especialista en construir nueva vida donde hay muerte. Dios es especialista en dar una nueva resurrección a cada uno de nosotros cuando abrimos nuestras vidas y decimos: Señor, aquí estoy. Nos ponemos en pie.